Bienvenidos a una nueva emisión de tu programa, El Diario de la Biblia. El Diario de la Biblia. Vamos a continuar con el estudio del capítulo 6 del libro del Génesis. Y a partir del versículo 9 dice el texto bíblico: estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Caminó Noé con Dios. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Es muy interesante la descripción que se hace del patriarca Noé. El autor bíblico utiliza 2 expresiones que emplea para referirse a 2 hombres proverbiales en el texto bíblico. Hago mención de Enoc, quien en el versículo 24 del capítulo 5 de Génesis es descrito como caminó pues Enoc con Dios. Lo mismo hizo Noé. Y siglos después, Job, otro gran patriarca del Antiguo Testamento, es descrito por el mismo Dios como un hombre justo. Es decir, Noé era de lo mejor que existía en su época. Sin embargo, y aunque se describe que era perfecto, ello no significa que era una persona o un ser humano que no podía incurrir en error. La gran diferencia que hubo entre Enoc, quien caminó con Dios y desapareció porque Dios lo llevó, con Noé, que aunque caminó con Dios, en algún momento de su vida Noé no tomó la decisión más correcta, y el relato bíblico nos dice que después del diluvio, este patriarca se embriagó de una manera tal que perdió el sentido y quedó desnudo delante de la puerta de su tienda. De todas maneras, Noé, como nosotros, somos perfectos en la esfera en la que nosotros nos encontramos. Somos perfectibles. Eso es un dato que vale la pena que lo exaltemos, porque Cristo Jesús dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿En qué consiste la perfección humana? ¿Acaso un ser perfecto es aquel que no se equivoca, que no peca? Permíteme colocarte el siguiente ejemplo, tal vez 2. ¿Quién crees tú es más perfecto? ¿Un bebé recién nacido o un hombre de 50 años o una mujer de 50 años en comparación con una bebecita de 2 meses de nacida? ¿Quién crees tú es más perfecta? Vamos a colocar otro ejemplo. ¿Quién es más perfecto? ¿Un árbol de mango que ya produce mucho mango, produce fruta deliciosa, o un arbolito de mango que apenas está comenzando su vida? En tu criterio, ¿cuál crees tú es perfecto? Si nosotros lo tomamos desde el punto de vista de madurez, evidentemente el hombre de 50 años es más maduro que un bebé recién nacido. Y un árbol de mango que ya produce mango es más maduro que un arbolito de mango que apenas está creciendo. Pero desde la perspectiva, como lo observa Dios, la perfección no está en la madurez, sino en la etapa. Se espera que un bebecito recién nacido haya cumplido las etapas que su crecimiento y desarrollo espera. Lo mismo se espera de un hombre de 50 años, que haya desarrollado una etapa ya que lo constituya en una persona perfecta a su edad. Lo mismo que el mango. No se espera que un manguito, que un arbolito de mango ya dé frutos. No, se espera que ese arbolito sea perfecto en su edad, que tenga el crecimiento, que tenga el desarrollo acorde a su edad. El texto bíblico continúa dando una descripción en el versículo 11. La tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Este vocablo violencia está más relacionado con el rapiñaje, un vocablo que se utiliza más en el actuar de los felinos, y el ser humano llegó a esa condición. La descripción que Dios hace desde su trono, mirando a la tierra, es así. Y miró Dios la tierra, y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra.
Esa es la descripción que del aspecto moral, que del aspecto espiritual, que del aspecto social tenía la sociedad de la época antediluviana. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Este versículo pudiese ser mal entendido si solamente lo tomamos así, textualmente, pero es que no hay que olvidar que la Biblia nos presenta en distintos lugares que Dios jamás emite un juicio condenatorio contra una persona, contra un pueblo o contra el mundo si antes o previamente no les ha dado el tiempo de gracia y les ha dado la oportunidad para que escuchen el mensaje de admonición, se arrepientan y cambien de actitud. Así actuó Dios con el mundo antediluviano. Lo iba a destruir, pero no era una decisión que no importa. Si el mundo se arrepiente, no me interesa. Yo lo voy a destruir. No, Dios no actúa así. Y eso es muy importante que lo tengas en cuenta al momento de tú buscar otra interpretación o buscar unos pasajes donde la Biblia presenta estos casos. Sodoma y Gomorra, Nínive y así por el estilo. En esas condiciones, Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer. Esta maqueta, esta réplica del arca que tú estás viendo en estos momentos, la grabé en las instalaciones de la Universidad Adventista de Colombia, aquí en Medellín. La escala de este arca, de esta réplica, no la conozco, pero evidentemente es muy pequeña si la comparamos con el arca que Noé hizo. Dios le da a Noé instrucciones precisas en cuanto a cómo debe construir ese navío. Acuérdate, mi querido amigo, acuérdense, hermanos, que a estas alturas de la historia de la humanidad nunca había llovido. La Biblia nos dice que desde la superficie de la tierra brotaba una especie de vapor que cubría y regaba la tierra. En ese orden de ideas, pues nadie había construido jamás un navío porque no era necesario. Entonces Dios le dice a Noé: vas a construir este arca. Evidentemente Dios tuvo que haberle entregado a Noé algún tipo de plano para que Noé se guiara por ese plano a la vez que era orientado por el mismo Dios. Hay quienes se pueden preguntar: bueno, ¿y dónde dice la Biblia que Dios le entregó un plano a Noé? Querido amigo, querido hermano, hay muchísimas cosas en la Biblia que no se van a decir. Dios escribió la Biblia y se la entregó a hombres racionales. Y nosotros en nuestra inteligencia podemos deducir que aunque en la Biblia no se mencione que Dios le entregó un plano o un esquema, cualquier cosa para que Noé construyera el arca, es deducible que nosotros pensemos que esto era viable porque Dios es un Dios de orden y no va a dejar que el hombre haga algo que el hombre jamás ha visto. Algo parecido ocurrió en tiempos de David. La Biblia dice que Dios le trazó a David los planos, lo que en hebreo lo llamamos el Tabnit. Dios le trazó a David lo que sería el edificio que años después su hijo Salomón edificaría y que se constituiría en el templo denominado el Templo de Salomón, una de las maravillas arquitectónicas del mundo antiguo. Volviendo entonces al relato, la Biblia nos dice que Dios le dio a Noé las instrucciones y Noé obedeció. ¿Cuál era el propósito de ese arca? Dice la Biblia: y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es increíble que en una población que hay quienes dicen que pudo haber llegado a los 200 millones, tampoco esto es importante ahora voy a empezar a analizar si cuántos millones o cuántas personas poblaban el mundo en esa época. Eso no es relevante. Lo relevante aquí es que si Dios no interviene de manera dramática en la historia de la humanidad, toda la humanidad se hubiese perdido, incluido el mismo Noé. Satanás tenía la seria intención de no permitir
que ningún ser humano pudiese ser el vehículo a través del cual la profecía promesa que Dios le dio a Eva de que vendría una simiente de ella para aplastar la cabeza de la serpiente, que eso no llegase a ocurrir. Así que Dios entra en escena. Hay un dato que quiero recalcar. Satanás no actúa de manera omnímoda. Él hace lo que Dios le permite. Siempre en el plano del cumplimiento de la voluntad de Dios. No porque Satanás esté cumpliendo la voluntad de Dios, sino porque Dios encausa las cosas para que todo salga de acuerdo a los planes que Él ha trazado. Aquí encontramos otro detalle. De todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves, según su especie, de las bestias, según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. En el próximo capítulo, el capítulo 7, voy a explicar otros detalles adicionales de esto de la construcción del arca de Noé. Por lo pronto, el versículo 21 contiene una información que a veces la pasamos desapercibida, no le damos el peso que dentro de la narrativa tiene esta declaración. Toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Esos ellos son los animales. No deja de ser significativo este versículo. A estas alturas de la historia de la humanidad, el consumo de la carne estaba desbordado, porque el término violencia, como expliqué hace unos instantes, está relacionado con el matar de manera violenta, como hacen los animales carnívoros. El ser humano llegó a considerar la vida de su prójimo como algo irrisorio. Y sin embargo, pareciera ser que Noé como que no participaba del consumo de la carne. Tampoco vengan ahora algunos a decirme, y pastor, ¿dónde dice eso? Te dije, hay muchas cosas que en la Biblia no se dice. Por ejemplo, la Biblia no dice en qué momento se casó Abraham con Sara. La Biblia no dice si Jesús se bañaba. La Biblia no menciona para nada si el apóstol Pablo dormía. La Biblia no indica nada de quién fue la esposa del profeta Elías. Y así por el estilo, son incontables las situaciones domésticas, las situaciones de la cotidianidad que la Biblia no presenta, pero que nosotros podemos inferir, porque nosotros somos seres humanos, tan seres humanos como ellos. Y si ellos tenían esas, y si nosotros tenemos esas necesidades, ellos también las van a tener. Bien, queridos, entonces dice el versículo 22, y con ello rematamos, Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Un detalle, se me había olvidado comentar. Mira tú que Dios dice, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, para que te sirva de sustento a ti y a ellos. La carne, si los leones iban a entrar, no era para el consumo, no se podía almacenar. ¿Cómo se iba a almacenar? Bueno, tampoco voy a entrar ahora en estas disquisiciones. ¿Cómo? No lo sé. Pero evidentemente la carne no creo que iba a formar parte de la dieta de los animales carnívoros. ¿Qué hizo Noé? No sabemos. Esa parte no nos ha sido revelada y tampoco nos demos mala vida ahora. Lo que es importante destacar es que Dios le dijo a Noé, construye un arca, construye un arca. Este es el relato más corto que nosotros tenemos de una narrativa mesopotámica. Resulta que hay otras narrativas, hay otras narraciones mesopotámicas que hablan de un diluvio. Está el diluvio de Gilgamesh, está el Atrahasis, está también el Enuma Elis, entre otros relatos sumerios, acadios o babilónicos que hablan de lo mismo. Curiosamente, este tema del diluvio ha sido, por supuesto, tergiversado por los así hoy denominados hombres de ciencia, que dicen que el diluvio no existió, que fueron diluvios locales. La Biblia no dice eso. Y lo más importante, el registro geológico que hay en la tierra nos dice a gritos que hubo algo grandísimo. Para el próximo video del capítulo 7 te voy a mostrar algunos elementos interesantes que encontramos en la visita que realizamos al cañón del río Colorado.
Este río es, o mejor, este cañón es fantástico. Es un cañón que prácticamente se ve desde la luna, si pudiese ser, desde los satélites. Se puede observar. Este cañón habla mucho de lo que pudo haber sido, en realidad, el diluvio. Me alegra que me hayas acompañado en la culminación del capítulo 6 del libro del Génesis. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. El diario de la Biblia.